Hola, bienvenidos al ejercicio práctico de huella de agua hídrica de la arepa. Mi nombre es Carol Viviana Hurtado Montoya, soy oficial nacional de programa en la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE en Colombia. Este ejercicio práctico lo desarrollamos desde la iniciativa El Agua Nos Une en Colombia. Bueno, la idea con este ejercicio es brindar algunas herramientas y pasos para el desarrollo y cálculo de la huella hídrica de la arepa. Es un ejercicio muy básico, pero entrega un panorama general y herramientas, insumos que sirven mucho para el cálculo de esta huella. Bueno, empezaremos con el primer paso, que es la definición del objetivo y el alcance. Este objetivo, recordemos que lo determina cada organización, si es para un solo proceso, un solo producto o toda la organización, eso depende de lo que se quiera alcanzar. En este caso vamos a tener en cuenta desde el cultivo del maíz hasta el asado y el empaque, utilizando una unidad funcional de 10.000 kilogramos de arepas al año. Una vez definido este objetivo y alcance, pasamos a hacer el inventario, donde se desarrolla un diagrama de entradas y salidas en los procesos de cultivo de maíz, cocción y molienda, asado y empaque. Aquí podemos observar en cada uno de los procesos, por ejemplo, el cultivo del maíz, que se tiene como entrada el agua lluvia, el agua de irrigación, los fertilizantes. Y como salida se tiene agua evapotranspirada, contaminación por fertilizantes, agua percolada o lixiviada y por supuesto el maíz, que será una entrada en el proceso de cocción y molienda. Otra entrada en este proceso es el agua potable y la electricidad y el gas natural. Y como salida se tiene el agua evaporada y la harina, la cual será una entrada para el proceso de asado y empaque. Otra entrada es la mantequilla, el empaque plástico, el agua potable y por supuesto el gas natural. Como salida se tendrá el agua evaporada, el agua de lavado del asador y por supuesto el agua incorporada al producto. Una vez se realiza este diagrama de entradas y salidas, se procede a ubicar los datos en la hoja de cálculo, que para este caso tenemos la siguiente hoja de cálculo. Esta hoja debe realizarse asimismo para cada uno de los procesos: cultivo de maíz, cocción y molienda, asado y empaque. Pero debemos empezar por esta de asado y empaque, teniendo en cuenta que nuestra unidad funcional y el flujo de referencia son 10.000 kilogramos por año. Y vamos a iniciar con el paso de la normalización. Entonces, la idea aquí es coger cada una de las cantidades del kilogramo de producto y normalizarlo a nuestra unidad funcional. Entonces, nuestro flujo de referencia son 10.000 kilogramos al año, lo que significa, y por otra parte, 100.000 kilogramos de arepa son 1.000.000. Entonces, aquí lo que vamos a empezar a relacionar es el flujo de referencia, la producción de arepas paralela a la producción de la unidad funcional. En cuanto a cadena de suministro, se relaciona el cálculo de cantidad necesaria de cada uno de estos productos: mantequilla, empaque plástico, harina de maíz húmeda, para producir unidad funcional.
Luego en la fábrica se tiene, en cuanto a entradas, el cálculo de entradas de agua necesaria para producir la unidad funcional. Y esto mismo para el caso de salidas, cálculo de salidas de agua asociadas a la producción de la unidad funcional. Entonces todo esto está normalizado. Este proceso se hace, por supuesto, usando la fórmula de la cantidad en kilogramos de producto por el flujo de referencia dividido en la cantidad en kilogramos de arepas. Aquí podemos observar cómo se toma la cantidad de mantequilla 100 kilogramos por nuestro flujo de referencia 10.000 kilogramos dividido en los 100.000 kilogramos, que corresponde a la cantidad en kilogramos de arepas. Este proceso se desarrolla para cada uno de, las, de los productos. Seguido de esto se procede con el cálculo en los flujos indirectos, que esto se realiza, bueno, con una ayuda a la base de datos en cuanto al agua consumida, en este caso de la mantequilla. Esto se hace teniendo en cuenta esa cantidad normalizada por el valor de la que nos arrojan las bases de datos. Entonces, para la salida, en este caso de la mantequilla, entonces tomamos en cuenta esa cantidad normalizada por el valor que nos arrojan nuestras bases de datos. Entonces, en esta base de datos obtenida, se procede a buscar el agua consumida para la mantequilla y procede a ser, es 0,07. Y este es el valor que se relaciona aquí. Este mismo proceso se hace para cada uno de los productos y lo que hay que hacer es buscar cada uno de estos parámetros en nuestras bases de datos. Y para cada uno de los productos. Posteriormente se hace este mismo proceso, pero ahora con flujos directos. La única diferencia es que no se va a desarrollar con valores de las bases de datos debido a que estos se toman directo de la fuente. Este consumo de agua ya se tiene. Como por ejemplo, el agua evaporada en el asador. Ya sabemos cuánto se consume y el agua generada en el lavado del asador. Ya sabemos cuánto se consume y se toma la cantidad normalizada. Luego de este proceso, vamos a hacer el ejemplo para el cálculo del índice de impacto hídrico, que aplica al impacto de punto medio. Entonces, en cuanto a flujos indirectos, necesitamos tomar entonces estos valores de las bases de datos. Vamos a coger el ejemplo del gas natural. Tomando este ejemplo, se tiene que la cantidad normalizada por el valor de la base de datos. Y venimos aquí y buscamos el Water Impact Index y se relaciona este valor con el del gas natural. Este mismo es el que se va a multiplicar por la cantidad normalizada. Para el caso de entrada de agua potable, entonces se toma en cuenta esta cantidad normalizada por lo que nos menciona nuestro factor de impacto, de acuerdo al lugar de donde proviene esta agua que se consume también. Y lo mismo pasa
para el agua del lavado del asador. Se utiliza este, este, este valor del factor de impacto. La única diferencia allí es que por ser un vertimiento hay que tener en cuenta y multiplicar el valor del QP. Entonces, en este sentido, identificado para todos los contaminantes y se elige el más crítico. Entonces, aquí se elige el fosfato y se relaciona la concentración del contaminante en el flujo analizado de acuerdo a los años, digamos, que se requieran y se relaciona la concentración máxima permitida para la preservación de los ecosistemas. Una vez se insertan estas concentraciones, se procede a aplicar la fórmula del QP, dejando como resultado 0.5. Este valor es el que se va a multiplicar por la cantidad normalizada del agua al asador y por el factor que nos arroja nuestra base de datos. El cuarto paso es realizar el impacto potencial de punto final. Entonces, una vez elaborado este impacto de punto medio para cada uno de los productos, siguiendo esta misma fórmula, excepto en la parte de la harina de maíz húmeda, teniendo en cuenta que estos datos ya no se multiplica por un factor de nuestra base de datos, sino que vamos a nuestro cálculo de cocción y molienda, donde se genera la harina. Y estos valores son los que se van a tomar en cuenta. Ese tipo de valores. Regresamos a asado y empaque. Bueno, para el cálculo de punto final debemos tener en cuenta que está el impacto a la salud humana y el impacto a los ecosistemas. La fórmula es la misma, lo único que cambia es nuestro factor arrojado por la base de datos, ¿no? Entonces, para el caso de, vamos a hacer el ejemplo con ecosistemas acuáticos afectados por eutrofización. Y por supuesto vamos a hacerlo con el proceso que tiene vertimiento, que es el agua de lavado del asador. Entonces, en este caso procedemos a hacer el cálculo teniendo en cuenta nuestro QP y la concentración. Entonces, aquí, para el cálculo del fosfato, vamos a tomar en cuenta la concentración y la cantidad normalizada de esta agua generada del lavado del asador. Allí nos arroja un valor de 1, que es el que hay que tener en cuenta para hacer el cálculo de la eutrofización, donde se toma el valor anterior del fosfato por la eutrofización en agua dulce. Este es un factor que nos arroja también las bases de datos. Entonces procedemos aquí a hacer este cálculo y tomamos el valor de aquí. El contaminante que se está manejando es el fosfato y se toma la eutrofización en agua dulce, 6.4, y este es el valor que se tiene en cuenta para hacer este cálculo. Nos arroja un factor de 6 PDF
por metro cuadrado al año. Y este valor es el que se relaciona acá. ¿Por qué se relaciona solo para el agua del lavado del asador? Porque es el único vertimiento que identificamos en el proceso. Una vez desarrollado este impacto potencial de punto final, que es importante desarrollarlo para cada uno de los procesos, este se desarrolla tanto para asado y empaque, cocción y molienda, y el proceso del cultivo de maíz. Y cada uno con su particularidad. En este caso, por ejemplo, vemos que se tiene en cuenta el agua de irrigación, la cual al aplicar fertilizantes, pues digamos que se convierte también en una salida de agua percolada o lixiviada. Y esta es la que también hay que tener en cuenta, por ejemplo. Para este caso vamos a ver que tiene el cálculo correspondiente. Luego de hacer este mismo proceso esta misma actividad en cada uno de los procesos y para cada uno de los productos, se generan las gráficas correspondientes. Y estos son los resultados que se obtienen y se hace el análisis correspondiente. Entonces aquí se puede observar cómo los mayores flujos de agua están relacionados con el proceso del cultivo de maíz por la entrada natural de agua lluvia y la salida de agua evapotranspirada, seguido del consumo de gas natural en el amasado y la cocción de la arepa. En cuanto al índice de impacto hídrico, entonces se tiene que el impacto por ese indicador predomina por el cultivo de maíz, específicamente por la producción de fertilizantes allí utilizados. En segundo lugar, por los usos directos de cultivo de maíz. Y por último, por el uso de electricidad en el amasado y la cocción. En cuanto al impacto potencial en la salud humana, entonces se puede observar cómo la producción de fertilizantes utilizados en el proceso de cultivo de maíz y gas natural utilizado en el amasado y cocción son los más relevantes. Aquí lo podemos ver, asado y empaque, gas natural. Y en cuanto al impacto potencial en la calidad de los ecosistemas, el proceso que predomina es la contaminación asociada específicamente a los usos directos en el cultivo de maíz, específicamente por eutrofización, causada por la contaminación al agua por lixiviación del nitrógeno utilizado como fertilizante. Y aquí vemos también un impacto relacionado con el consumo de electricidad en la etapa de cocción y molienda. Agradecemos mucho su atención, esperamos este ejercicio sea de gran utilidad para ustedes. En este enlace podrán encontrar el ejemplo más detallado, es un poco diferente, pero es más detallado en un PDF para que lo tengan a la mano para cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias.